El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Por ello es habitual denotar la naturaleza humana del Señor Jesús, es decir, que se hizo carne, que era un hombre, que Él habitó en una carne. Pasajes, Hechos 1:2. Dice hecho de la simiente de David según la carne. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Primera de Juan 4:2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso, negar, como lo hacen los gnósticos, la parte humana de Jesús es del diablo. Y Juan 2:1 dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Así que muere nuestro Señor físicamente, muere su espíritu que le entrega al Padre, y su alma va al infierno. Y dice Hebreos 2:14, no sé si lo copiaste porque lo dejé en negro. Hebreos 2:14, puesto que nosotros, no, yo te lo leo, dice, puesto que nosotros, hijos de Dios, somos seres de carne y hueso. También de carne y hueso nació Cristo Jesús, porque solamente siendo de naturaleza igual a la nuestra, podía morir para destruir con su propia muerte, con su propia carne, huesos, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Solamente podía efectuarse la liberación del pecado cuando Cristo muere, entrega su espíritu y su alma va al Seol, o al Hades, o a la sepultura. Eso es claro. La Biblia lo dice. Solo podía destruir. ¿Por qué? Porque el inocente, el justo, el santo, desciende su alma al infierno y Satanás no podía hacer nada, no podía retenerlo, porque su propia justicia, porque era justo, su propia santidad no le podía retener. Entonces es cuando se le arrebata. Se le arrebata. Por eso, entienda el siguiente concepto doctrinal y teológico, si quieres llamarlo así. Todos los justos que murieron de Jesucristo para atrás, desde Adán hasta Cristo, todos esos justos iban al Seol o al Hades, pero iban a un lugar que no era de tormento. Y eso lo dice Lucas capítulo 16. Desde Adán hasta Cristo, todos los que morían siendo injustos iban a otro lugar que era el mismo Seol, Hades o sepultura, pero ya sabían que iban a ser juzgados, porque tu alma lo sabe. Lo que pasa es que tu alma, mientras está en el cuerpo, se autojustifica, se autocree que nada va a pasar. Pero enférmese un poquito, venga una crisis a tu vida, o venga algo que te haga tomar conciencia, a ver si no cambias de manera de pensar. Todos los enfermos, cuando uno va al hospital a visitarlos, tienen sed de Dios, porque allí se acaban las vanidades, se acaban las excusas. Sí, escúchalo bien. Por eso cuando alguien va y tuvo una experiencia de ir al infierno y regresa, esa persona no es la misma. Es más sensible, es más dócil, porque tuvo una experiencia. Entiéndelo.
Por eso dice Primera de Pedro 3, 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que una vez el alma de Cristo, y eso te lo voy a comparar, vino mientras llevaba a mi esposa a sus clases, Hechos, tú no lo tienes, capítulo 2, versículo 28. Dice el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dos cosas diferentes. Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Dónde? En el Seol, la sepultura. Ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción, o sea, que se descomponga. Porque recuerde que el Espíritu lo dio a Dios Padre. Así que una vez el alma de la persona de Jesús en el infierno, nos dice el escritor de la epístola de Pedro, que él fue. ¿Fue a dónde? A predicar. En la Biblia, la predicación se da como una señal, como un mensaje. Pero recordemos también que el mismo Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 12, versículo 40, la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, la parte carnal, el Cristo encarnado, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que descendería al Hades, Seol, sepultura, lugar de los muertos. Y dice el escritor, y fue y predicó. O sea, el sentido original y la idea original es que él fue, es que él estuvo para derrotar a quien tenía el imperio de la muerte. Y debía ser pecado, mas no pecador. Una cosa es ser un pecado, que yo me haga pecado, que cargue la culpa de otro, y otra cosa es que yo lo haga. Cuando alguien lo hace, pues inmediatamente sabe que es culpable. Las evidencias lo hacen, no puede negarlo. Pero alguien que es inocente, pues nadie lo puede culpar. Así que la expresión usada en la Biblia para mostrar que Dios desciende al hombre o desciende al Hades es muy común en toda la escritura bíblica. Miremos algunos pasajes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que en sentido literal Dios siempre ha descendido en persona. Miremos Efesios 2:17. Así Dios, en épocas venideras, mostrará su gracia infinita en la obra que, en su misericordia para con nosotros, realizó por medio de Cristo. O sea que Dios vino y predicó la paz, vino y predicó la reconciliación a través de Cristo, su Hijo, y nosotros somos salvos. Otro pasaje, Mateo 9:13. Ten cuidado, hijo, con ese cable. Mateo 9:13. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y que no me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos y no a los que se creen buenos. O sea, Dios vino y predicó, fue y le enseñó a la gente que estaba enferma, pecadora, que necesitaba salvación. Por eso Dios te ama a ti que estás en pecado, mas no tu pecado.
Él quiere entrar a tu vida, acercarte a ti que estás en pecado, para que tú le conozcas, para que tú sepas y Él se revele a tu vida. Si tú le conoces, pues te vas con Él y abandonas tu pecado. Es algo así como Mardoqueo fue, el recaudador de impuestos que estaba subido en un árbol de sicomoro y vio a Jesús y Jesús lo vio y él bajó y él dejó de ser un ladrón y dijo, yo robé, yo hice, voy a devolver y voy a hacer. Cuando tú conoces a Jesús no eres igual. Por eso si tú estás haciendo algo que no es correcto, no has conocido a Jesús. Pedro, cuando estaba en vida con el Señor preguntó, ¿quién soy? ¿Recuerdan? Y cuando la gente empezó a decir, que unos dicen que Elías, otros que un profeta, vino y se le reveló a Pedro a través del Espíritu, se le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor tuvo que decirle, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ese mismo Pedro que confesó eso, después le negó. Porque no había tenido un encuentro. No había conocido al Jesús que salva. No había recibido vida. Tú puedes conocer, pero si a tu vida no se ha revelado el Evangelio, vas a seguir siendo un pecador. Y todo diciendo, Señor, perdóname. Vas a ser un instrumento. Sí, un instrumento para distraer, para todo. No. Tú concéntrate en lo que estás haciendo en tu vida cristiana, porque vas a ser de bendición a otros. Por eso es que vienen los malos testimonios, vienen las malas cosas, porque hay cristianos que dicen ser, pero no lo son. Ese no fue el mensaje que se le dio a la iglesia de Apocalipsis, se me olvida. Sí, ese fue un mensaje. Tú dices ser, pero no eres. Ten cuidado. Así que a menudo Dios se presenta como viniendo, descendiendo y trayendo un mensaje a la humanidad. ¿Qué fue lo que Jesús fue y predicó? No lo dice la Biblia. Pero sí la Biblia nos muestra que Dios desciende. Recuerda que Jesús es Dios. Desciende al Seol, al Hades, a la sepultura y predica allí a los espíritus. Mire lo que dice Génesis 11:5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea que el Señor descendió y vio la ciudad y la torre. Éxodo 19:11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Éxodo 19:20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Mira lo que dice Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y le tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones, y cuando puso sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Segunda de Samuel 22:10. E inclinó los cielos y descendió, y habían tinieblas debajo de sus pies. Así que este lenguaje tramitante da la idea de lo que hizo personalmente Dios, el Elohim, Yahweh, el Señor, Dios, es transmitir un mensaje y lo hace de manera personal, por sí mismo. No usa a otra persona. Así que no podemos negar que el Señor no fue al infierno. Él fue al infierno. Entonces la obra de la cruz, si Él no fue efectuada por otro. Nunca.
La obra fue efectuada por Jesucristo. Así que él mismo fue al infierno. Quien descendió fue quien se encarnó. Mira lo que dice Efesios 4:9. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Así que si tú unes la señal que se dio de Jonás a los incrédulos religiosos, porque siempre el religioso va a pedir una señal, siempre el religioso va a contender sobre doctrina, no lo va a aceptar, no va a pedir revelación. Hoy me gasté 10 horas estudiando este sermón. No para que usted me elogie, no. Porque no quiero dar palabra que no sea de Dios. Menos hablar de la persona de Cristo sin tener una base doctrinal y conocer el tema. Así que el mismo Señor desciende al infierno. Ahora, ¿a quién les predicó? Este pasaje se refiere a su predicación. Se dicen algunos comentaristas que fue a los antidiluvianos en el tiempo de Noé. ¿Por qué? Y no a los espíritus que estaban confinados en prisión. ¿Por qué? Porque recuerda que un espíritu no puede ser salvo. Por eso el diablo, ya no oren más que se convierta. Hace muchos años había una viejita, ayunaba y oraba para que el diablo se convirtiera, porque ella creía que si el diablo se convertía, pues ya la maldad se acababa. Y le tuvimos que decir, nunca se va a convertir, porque en la Biblia no hay ninguna base para decir que habrá un juicio al diablo. No, habrá un castigo, porque ya fue enjuiciado cuando Cristo descendió al infierno. En la cruz, Cristo puso el acta y le dijo, mire, usted se goza por mi muerte. Usted se alegra por mi muerte. Usted viene a ver el espectáculo como si yo fuera el trofeo que usted ganó. Pero perdón, se reinvierte todo. Yo no soy pecador. Fui hecho pecado. Así que tomo el lugar de los pecadores. Venga para acá las llaves. Ya no tienes poder sobre la muerte. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 5, 13, 14. Esto es profundo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, antes de la ley, antes de Moisés, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea que desde Adán hasta Moisés había pecado. No había ley. Por lo tanto, esa gente no fue condenada ni enjuiciada bajo la ley. ¿Ya vas entendiendo? Por eso Job, que es el primer libro que se escribió de toda la Biblia, muestra a una persona que no tenía conocimiento. Él ofrecía sacrificio por su pecado y ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos que habían pecado. Pero cuando Dios le dice, venga, es que eso no es así nomás. Un momento, tú tienes que entender que lo que estás haciendo es delicado. Y fue cuando pasó todo lo que pasó con el santo Job. Así que sigamos leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de cómo la persona podía, a través de la ley, pedir perdón a Dios y sus pecados no fueran remitidos, sino sus pecados fueran puestos ahí, en stand-by. Fue ahí, se me olvida la palabra, fueran expiados. No fueron remitidos los pecados, no fueron perdonados, no, sino se pusieron como en un banco, como una acción, se van guardando, hasta el día que vino Cristo, tomó todas esas acciones, dijo, vengan para acá, ya cumplí, ahora sí los redimo a ustedes, y dicen la Escritura, que tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham, y los llevó al paraíso. Por eso el Señor le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. No le dijo, estarás en el seno de Abraham. No, porque con su muerte salen los justos de la sepultura, del Seol, del Hades,
y van al paraíso. Por eso dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había un traslado. Por eso fue y predicó. Dice la Biblia, no lo digo yo, léelo. Sigamos leyendo, hijo. Romanos 5, 13 y 14. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Así que el propósito de predicar es anunciar de quien fue anunciado que traería salvación. Ya que vino, se hizo hombre, los sacrificios efectuados por los pecados fueron cumplidos en las promesas que Dios había dado. Dios no le dio una promesa a Abraham. Dios no le dio una promesa a Isaac, a Jacob. Dios no le dio una promesa a David y eran los justos. Recuerde. Así que predicar es una palabra, aquí se usa en el griego, ekerusen, es de carácter general, es decir, es hacer una proclamación de cualquier tipo, o como un pregonero, o entregar un mensaje, y no aplica necesariamente que fuera el evangelio que se predicaba de salvación, ni determina la naturaleza de qué mensaje era. No se afirma que predicar el evangelio, pues si hubiera expresado esa idea, lo hubiera dicho. Así que la palabra usada aquí es apropiada para dar un mensaje como Noé lo trajo a su generación, como Jonás lo llevó a su generación. ¿Se acuerda cuando no quería ir a Nínive, que tenía que llevar un mensaje? O como lo hizo Juan el Bautista, o el mismo Señor Jesús. Vamos a la Biblia, Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dio un mensaje, dio salvación. Ahora, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que está implícita la expresión, como ya lo señalé, que el mismo Jesús fue al infierno, el Hijo de Dios, el que posteriormente se encarnó, y no fue el Espíritu Santo quien hizo esta obra. No. Recuerde que fue el mismo Señor. Ahora, Dios realmente proclama un mensaje a la humanidad cuando lo hace por medio de los profetas, los apóstoles o otros ministros del Evangelio. Y todo esto es necesario y es implícito que este lenguaje se encuentra con la suposición de que Cristo entregó un mensaje a la raza antidiluviana por medio de Noé que se cumplió en él. Por lo tanto, ningún argumento puede derivarse de que este lenguaje para proclamar que Cristo fue y predicó personalmente a los que estaban confinados en el Hades o en la prisión. No podemos decir que Él fue a libertar espíritus que habían pecado. No. Vuelvo y le repito. Una vez tú mueras, no hay nada que hacer. Y es que este pasaje de Primera de Pedro es usado por la Iglesia Católica para decirle a las personas que pueden salir del infierno a través del purgatorio, a través de rezos y misas de la gente. Y esto no es así. Él fue a predicar a los espíritus, eso claramente a los espíritus, ahora en prisión, porque el justo, recuerde que su espíritu va a Dios, pero su alma quedaba en el Seol o el Hades o la sepultura. Por eso Hechos muy claramente lo dice en Hechos 2:27, no dejarás mi alma en el Hades. Hoy el Hades solamente quedó con dos partes. Una, el lugar de los muertos,
o el infierno, o bueno, el infierno no propiamente, sino es el Hades, Seol o sepultura, un lugar de tormento, donde la persona que está allí ya sabe que es condenada, ya sabe que murió alejado de Dios, ya sabe que espiritualmente murió, ya sabe que hay una ausencia de Dios y que nada se puede hacer. Lucas 16, el rico y Lázaro. El cristiano, los ángeles lo llevan, no al seno de Abraham, no a la sepultura, no al Seol, no al Hades, sino lo lleva al paraíso. Por eso el paraíso fue quitado de la sepultura del Seol y llevado al cielo. Y esa es la esperanza que tenemos. Lo que pasa es que no puedo ahondar porque cuando termino de ahondar me salgo del tema tratando de decirle muchas cosas. Así que el sentido obvio es que Pedro supuso que habían espíritus en prisión en el momento que se escribió y que esos mismos espíritus el Hijo de Dios en algún momento les había predicado o les había hecho alguna proclamación con respecto a la voluntad de Dios en cumplimiento a sus promesas en él. Por eso, y creo que me pasé, las promesas de Dios que hizo en todo el Antiguo Testamento, hoy se cumplen en una palabra. Todas en una palabra. Jesús. Todo se condensa ahí. Jesús. Entonces no entiendo por qué tú tienes que tocar el shofar, ponerte la kipá, ponerte la cajita en la frente, en la mano, ponerte bueno, y ser judaizante. O sea que a Dios le faltó algo. O a ti te falta conocimiento. Porque es que hoy en día está el boom judaizante. El hablar en términos de el Mesías, Chamasía, el Eterno. No. Ya hay un nombre. Tiene poder. Jesús. Ya. Dado que este es el último pasaje, este es el único pasaje del Nuevo Testamento sobre el cual se posee y se descansa la doctrina católica romana del purgatorio. Es importante determinar que el justo significa el lenguaje empleado aquí, o sea, justo es aquel que ha reconocido la obra de Cristo, pero que no pudo ser consumada en él porque aún Cristo no había muerto en la cruz, ni había sido resucitado, y no había venido el Espíritu Santo. Así que todos esos justos tenían que recibir la confirmación de lo que estaban esperando. ¿Quién murió esperando la promesa? Todos, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, murió David, todos los justos esperaron. Y esos justos serán los testigos el día en que haya el matrimonio o la ceremonia de Cristo con su iglesia delante del Padre. Ellos son los testigos. Mire qué bendición. Así que, vivificado. Si alcanzamos, vivificado. Leámoslo rápido a ver. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, ya lo estudiamos, pero vivificado en el Espíritu. La palabra vivificado significa hecho vivo. Viene del griego sopoteis. Esto significa mantenerlo vivo, hecho vivo, o devuelto a la vida, o reanimado. Entonces, tenemos claro, Cristo muere en la cruz. Su cuerpo va ¿a dónde? Al Hades, al Seol, a la sepultura. Hechos 2:27. Su espíritu va ¿a quién? A Dios Padre que lo crea. ¿Y su alma dónde va? Al infierno. Ya está claro. Pero la palabra vivificar o encarnar tiene un significado para decir
que Cristo fue devuelto su espíritu al cuerpo y a la vida. Profundo, ¿no? Pero cierto. Leámoslo. Juan 5:22. Juan 5:22. La palabra o el uso de la palabra vivificar para decir vivir, levantar, reanimar. Bueno. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, vivificar, mantener vivo, hacerlo vivo, devolverlo a la vida. Por eso tu espíritu muerto vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Así es sencillo. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, tú recibes vida cada vez y esa vida se mantiene cuando escudriñas la palabra. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuera. Ahora, esta vida tiene doble propósito. Una, cuando tú recibes a Cristo y tu vida recibe vida. Pero esta palabra también apunta al día que venga Cristo por segunda vez y los muertos en Cristo resucitan. ¿Y resucitan para qué? Para recibir un cuerpo semejante al Señor. Y nosotros los que estamos vivos seremos transformados, o sea, nuestro cuerpo será para tener un cuerpo semejante al del Señor. Por eso la esposa de Cristo. Somos la imagen de Dios. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, ¿quién vivificó o engendró a Jesús una vez su alma estaba en el Hades? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo dice, ya cumpliste la obra. El Padre dice, ya cumpliste la obra. El Hijo dijo, ya cumplí la obra. ¡Pra! Resucita, levántese de los muertos. Su cuerpo vuelve nuevamente a tener vida, espíritu, alma y cuerpo. Pero un cuerpo transformado, un cuerpo que traspasa la materia. Jesús comió, una vez resucitó, pero su cuerpo traspasaba. Se le apareció a unos, al mismo tiempo se le apareció a otros. Cable, hijo. Y luego a otros, detrás de la silla, hijo. Así que, vivificado, recuerde, no podemos decir de su alma, porque su alma sigue teniendo vida, pero su cuerpo no. Entonces viene nuevamente el Espíritu, el soplo de Dios, sobre el cuerpo de Jesús a través del Espíritu Santo y es engendrado en un cuerpo. Pero ya no concebido por la Virgen María, ni hubo necesidad de intervención humana, sino Dios lo glorificó. Por eso dice, alábenle todos y recibe un nombre, el cual es dado sobre todo nombre por el Espíritu. Vivificado en el Espíritu, no en el alma. Esa lectura corresponde. Por eso, leamos, su naturaleza humana incluye todo lo que le pertenecía como hombre, cuerpo y alma. Por eso, no podemos decir que cuando nace fue engendrado, no. Fue puesto en el vientre, su alma, y se le dio espíritu, y tomó un cuerpo. Glorioso Dios, ¿no? A veces es difícil de comprender, por eso mucha gente decía, Pablo, las letras te están matando. Y tú quizás dirás, pero este ya se está volviendo. No, yo lo tengo claro. Jesucristo es mi Salvador. Era necesario que muriera en la cruz del Calvario, que su alma fuera al Seol para destruir al que tenía el imperio de la muerte, tomar esas llaves, darle vida a quien hoy le recibe y cree en su nombre y resucita de los muertos.
Y eso lo vamos a ver el día martes, si Dios lo permite. Terminaremos estudiando a fondo, vivificado en el Espíritu y engendrado. ¿Por qué? Porque la palabra vivificado, vuelvo y le digo, es hacer vivir, dar vida, zoe, el soplo. Engendrar, y vamos a estudiarlo, también significa concebir, engendrar, ser nacido, y se utilizó no en el nacimiento de Cristo, sino en la resurrección de los muertos. Lo vamos a ver y lo vas a entender. Fue un privilegio. Espero que este mensaje sea de bendición y que tú aprendas y valores, y cuando vayas a pecar diga, no vale la pena. Cuando vayas a ver pornografía digas, no vale la pena. Cuando vayas a decir groserías, no vale la pena. Cuando vayas a mirar a la mona u otra, no vale la pena. Cuando vayas a pelear con tu esposa o tu esposo, no vale la pena. Es que lo que hizo Cristo, siendo igual a usted, por amor a usted, debe valorarlo. Debe apreciarlo y decir verdaderamente, Señor, tú me amas. Y si estás en pecado, pues dile, Señor, verdaderamente tú me amas. Recuerda que es en vida, porque ya muerto, ¿para qué? Allá en el Hades, en el Seol, no hay sabiduría, no hay obra, no hay conocimiento, no hay nada. Lucas 16, nada se puede hacer. Recibe al Señor, vive en Él y ámalo. Muchas gracias por este mensaje. Espero que sea de bendición a tu vida. Compártelo. De verdad me gusta que tú lo compartes y que sea de bendición para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Es necesario conocer, sí. También es bueno a veces mensajes que le levanten a uno el ánimo, los sentimientos, todo. Pero cuando todo eso llega y uno tiene conocimiento, uno dice, verdaderamente, Señor, tú lo eres lo máximo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias por tu tiempo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.